Estás despedido. Aunque sus palabras me golpearon como un martillo, mantuve la compostura. Hasta hace 3 segundos era el mejor supervisor de almacén que Travancorp había tenido nunca. Me llamo Javier y tengo 28 años. En su despacho veía a Vicente Hayes recostado en su silla de cuero como si acabara de ganar la lotería. Su expresión se retorcía de odio. Gruñó: «Aléjate de mi hija. No eres lo suficientemente bueno para ella». Durante mis 6 años en Travant, había progresado desde la zona de carga hasta supervisor, trabajando 12 horas diarias sin quejarme. Había hecho que el almacén de autopartes de Detroit funcionara como un reloj, y Hayes lo sabía. Pero ahora nada de eso importaba. Lo importante era que él acababa de descubrir hacía poco que yo llevaba 8 meses saliendo con su hija Clara. ¿Está seguro de eso, señor?, pregunté suavemente con un tono de voz razonable. Entrecerró los ojos. «Lárgate y empaca tus pertenencias. Te escoltará seguridad». Le di una sola inclinación de cabeza antes de girarme hacia la puerta. Hayes no sabía que Clara ya me había contado todos los detalles de su negocio paralelo, incluyendo las facturas ficticias, los envíos fantasma y la forma en que había estado robando de las reclamaciones de seguros por productos dañados ficticios. Durante meses, ella había tenido miedo de que su padre fuera descubierto. «Y si te vuelvo a ver cerca de Clara», me envió un mensaje Hayes, «me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en la ciudad». En la puerta me detuve y me giré para mirarlo de nuevo. Él ya me ignoraba como si fuera insignificante, mientras organizaba papeles en su escritorio como si mis 6 años en la empresa hubieran sido en vano, como si mi relación con su hija fuera una farsa. «Lo entiendo», respondí. Sin embargo, no lo entendía. En absoluto. Por lo que yo entendía, Vicente Hayes creía que su riqueza y sus contactos le permitirían manipular a los demás. Me di cuenta de que arruinaría mi vida antes que reconocer la autonomía de su hija. Por lo que yo entendía, Clara tenía pruebas de que él había estado robando a su propia empresa durante 3 años. Ignorando la mirada de los demás empleados de la oficina, salí de su despacho con paso decidido. Mientras vaciaba mi taquilla y empacaba 6 años de pertenencias personales en una caja de cartón, 2 guardias de seguridad me flanqueaban. Mi mente iba a toda velocidad, pero mis manos estaban firmes. Hayes acababa de cometer su mayor error. Creía que despedirme pondría fin a todo esto, pero solo era el principio. Clara me estaba esperando en el aparcamiento, con lágrimas corriendo por su rostro, sosteniendo un sobre de Manila que contenía todo lo que necesitaba para destruir el pequeño imperio de su padre. Ciertas líneas no deben cruzarse. Vicente Hayes estaba a punto de aprender esa lección por las malas. Empecé en Travant recién salido de la escuela secundaria, desesperado por un trabajo estable después de que mi padre perdiera su empleo en la fábrica de Ford. El almacén era brutal los primeros años. Levantamiento de pesos pesados, largas horas, supervisores que te trataban como a mierda. Pero mantuve la boca cerrada e hice el trabajo. A los 22 dirigía mi propio equipo. A los 25 supervisaba todo el turno de noche. Hayes siempre se había mantenido distante del suelo del almacén, pero lo veía durante las reuniones de gestión. Era el tipo de hombre que llevaba trajes caros y hablaba de eficiencia sin ensuciarse las manos. Los trabajadores me respetaban, porque me lo había ganado. Hayes esperaba respeto por su título. Todo cambió cuando Clara empezó a trabajar en contabilidad hace 8 meses. Era recién salida de la universidad, hija de Vicente, pero no actuaba con prepotencia como había esperado. Hacía buenas preguntas, se quedaba hasta tarde para aprender los sistemas y trataba a todos con respeto. Cuando me pidió que le explicara el proceso de inventario del almacén, pasé 2 horas explicándole todo. Empezamos a hablar durante las pausas para comer. Era inteligente, divertida y nada parecida a su padre. Cuando me invitó a tomar un café, casi digo que no. Salir con la hija del jefe era buscarse problemas, pero algo en Clara hizo que olvidara tener cuidado. La primera señal de alarma llegó 3 meses después de nuestra relación. Clara mencionó algunas discrepancias que había notado en los registros de envío. «Mi padre dice que son solo errores administrativos», me dijo durante la cena.
Pero los números no cuadraban. Yo también había notado cosas. Camiones que salían medio vacíos cuando el manifiesto mostraba cargas completas. Reclamaciones de seguros por mercancías dañadas que nunca había visto. Hayes había empezado a revisar las cámaras del almacén con más frecuencia, asegurándose de que ciertos envíos salieran cuando yo no estaba de servicio. «No te preocupes por eso», le dije a Clara. «Tu padre sabe lo que hace». Pero ella siguió investigando. Clara tenía la conciencia de su madre y la atención al detalle de su padre. Durante los siguientes meses documentó discretamente todo. Manifiestos de envío falsos, reclamaciones de daños, infladas pagos de clientes que nunca llegaron a los libros. «Creo que mi padre está robando a la empresa», me susurró hace 2 semanas con las manos temblorosas mientras me mostraba copias de los documentos. No sé qué hacer. Debería haberle dicho que se mantuviera al margen. Debería haberla convencido de que borrara todo y fingiera que nunca lo había visto. En cambio, la ayudé a organizar las pruebas. Pasamos horas revisando los registros de envío, cotejándolos con sus archivos de contabilidad. Hayes debió notar las preguntas de Clara sus largas noches en la oficina. Ayer ella mencionó que su padre parecía sospechar preguntándole con quién había estado hablando en el trabajo. Ahora sabía por qué. Vicente Hayes nos había estado observando esperando el momento oportuno para atacar. Pensó que deshacerse de mí resolvería sus problemas. Se equivocaba. Clara estaba recostada contra mi camioneta cuando salí del edificio. Los guardias de seguridad finalmente me habían dejado en paz. Tenía la cara enrojecida por haber llorado, pero su mandíbula estaba firme con determinación. Levantó el sobre de Manila. «Cogí todo antes de que pudieras borrarlo», dijo. «Todos los archivos que he estado copiando, está todo aquí». Puse mi caja de cartón en la parte trasera de la camioneta y tomé el sobre. Dentro había fotocopias de manifiestos de envío, reclamaciones de seguros y extractos bancarios que databan de 3 años atrás. Las pruebas eran condenatorias. Hayes había estado robando sistemáticamente Advantia Corp, desviando beneficios y presentando reclamaciones de seguros falsas. «Me despidió por esto, ¿verdad?», pregunté. Clara asintió. Sabe que he estado haciendo preguntas. Cuando le dije que salíamos, lo unió todo. Cree que me incitó a investigarlo. Nos sentamos en mi camioneta en el aparcamiento, revisando los papeles. El alcance de las operaciones de Hayes era mayor de lo que había imaginado. Había robado casi 200.000 euros durante 3 años, utilizando una red de proveedores ficticios y reclamaciones de daños infladas. Cada vez que un envío supuestamente sufría daños durante el transporte, Hayes presentaba una reclamación al seguro mientras la mercancía se vendía en secreto a sus contactos personales. «Confiaba en él», dijo Clara en voz baja. «Pensaba que solo era un empresario duro. Nunca imaginé que estuviera robando». Miré su rostro mientras hablaba. Clara no solo estaba enfadada por el robo, estaba desconsolada. Su padre había destruido su fe en él y ahora había destruido mi carrera para cubrir sus huellas. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. Miré el edificio de Trabant pensando en Hayes sentado en su oficina probablemente celebrando su victoria. Pensó que había ganado, que me había asustado y silenciado a su hija. No tenía ni idea de que Clara ya había reunido pruebas suficientes para enviarlo a prisión. «Me aseguraré de que enfrente las consecuencias», dije. «Pero tu trabajo...». «Mi trabajo nunca estuvo seguro. Mientras él estuviera robando, habría encontrado otra excusa para deshacerse de mí eventualmente. Cualquiera que pudiera notar su operación era una amenaza». Clara extendió la mano para coger la mía. «Lo siento. Es culpa mía por meterme en sus negocios». «No», dije con firmeza. «Es culpa de él por ser un ladrón. Tú hiciste lo correcto». Arranqué la camioneta y salí del aparcamiento. Hayes pensaba que había ganado, pero había cometido un error crítico. Había subestimado a su propia hija. Clara había heredado su inteligencia y atención al detalle, pero también había heredado la brújula moral de su madre. Vicente Hayes estaba a punto de aprender la diferencia entre respeto y miedo, y estaba a punto de descubrir que a veces las personas más cercanas a ti pueden hacerte el mayor daño.
El sobre que descansaba entre nosotros contenía su perdición completa. Ahora solo tenía que averiguar cómo usarlo. 2 días después de que me despidieran, decidí tantear el terreno. Llamé a la oficina principal de Trabant y pedí hablar con el gerente regional David Patterson. Había trabajado con Peterson en varios proyectos de eficiencia y él siempre me había tratado de forma justa. «Javier», dijo Peterson cuando descolgó mi llamada, «me enteré de lo que pasó. Vicente dijo que estabas robando inventario. Mi sangre se heló». «Eso no es cierto, señor. Me despidieron porque salgo con su hija. Mira, conozco a Vicente desde hace 15 años. No haría acusaciones así a la ligera. Lo siento, pero no puedo ayudarte». La línea se cortó. Hayes se había adelantado a Peterson y estaba inventando una historia de muerte para justificar mi despido. Fue inteligente. ¿Quién creería a un ex empleado descontento en lugar de a un ejecutivo respetado de la empresa? Llamé a otros 2 contactos dentro de la empresa. Ambas conversaciones terminaron igual. Hayes había envenenado el pozo asegurándose de que cualquiera que pudiera escuchar mi versión de la historia ya creyera que era un criminal. Clara estaba devastada cuando le conté lo que había hecho su padre. «Está mintiendo sobre ti para protegerse», dijo. «Tenemos que hacer algo. Lo haremos, pero tenemos que ser inteligentes al respecto». Pasé los siguientes días investigando el historial de Hayes, buscando patrones o conexiones que pudieran ayudar. Lo que encontré me revolvió el estómago. No era la primera vez. En su anterior trabajo, una empresa de logística en Cleveland, había habido alegaciones de irregularidades financieras. Nunca se demostró nada, pero Hayes se había marchado abruptamente después de una auditoría interna. Era un ladrón profesional que se movía de una empresa a otra, robando hasta que las cosas se ponían demasiado calientes, y luego desaparecía con una carta de recomendación limpia y un nuevo objetivo. El viernes por la mañana recibí una llamada de Clara. «Mi padre quiere verme en su despacho. Dice que tenemos que hablar de mi futuro en la empresa». «No vayas sola», le advertí. «Tengo que ir. Si me niego, sabrá que estoy trabajando en su contra». Me llamó de vuelta 1 hora después con la voz temblorosa. «¿Sabe lo de los archivos?» No lo dijo directamente, pero me preguntó repetidamente sobre mi acceso al sistema de contabilidad. Quiere que me tome una semana libre. Dice que he trabajado demasiado. Me va a trasladar a la oficina de Cleveland. Dice que es un ascenso, pero creo que quiere que me aleje de aquí». Hayes se estaba moviendo rápido, eliminando amenazas y consolidando su posición. Me pintó como un ladrón y ahora estaba aislando a su hija. En una semana, todas las pruebas que Clara había reunido podrían no valer nada si él lograba alterar los registros. Esa noche me reuní con Clara en una cafetería a las afueras de la ciudad. Parecía agotada, dividida entre la lealtad a su padre y hacer lo correcto. «Quizás deberíamos dejarlo pasar», dijo. «Es mi padre. Si esto sale a la luz, destrozará a nuestra familia». «Tu padre destrozó a tu familia cuando empezó a robar. Destrozó mi carrera para encubrirlo. ¿A cuántas otras personas ha hecho daño?» Clara miró su taza de café. «Sigo pensando en cuando era pequeña. A veces me llevaba al trabajo, me enseñaba la oficina. Parecía tan orgulloso de lo que había construido. Ese hombre todavía podría estar ahí en alguna parte. Pero el Vicente Hayes que conozco es un ladrón dispuesto a destruir a cualquiera que lo amenace». Nos quedamos en silencio un rato. Finalmente Clara levantó la vista hacia mí. «¿Qué necesitas que haga?» «Necesito que vayas a Cleveland, que sigas su plan. Pero antes de que te vayas, necesito que me consigas una cosa más». «¿Qué?» «Acceso a su ordenador, aunque sea solo 10 minutos». Los ojos de Clara se abrieron de par en par. «Javier, si me atrapa, él no. Eres su hija. Él confía en ti». Estuvo callada un buen rato, luego asintió. «¿Cuándo?» «Mañana. Después de que se vaya a jugar al golf de fin de semana». Hayes pensaba que estaba 10 pasos por delante de nosotros. Pero cometió un error crucial. Había subestimado lo que haría su hija al descubrir la verdad sobre él. Íbamos a volver su propia confianza en su contra.
El sábado por la mañana, Clara usó su tarjeta de acceso para entrar en el edificio de Trabant. Hayes estaba en su club de golf siguiendo la misma rutina que había mantenido durante años. Esperé en el aparcamiento vigilando cualquier señal de problema mientras ella accedía a su ordenador. Me llamó 20 minutos después. Javier, tienes que ver esto. Es peor de lo que pensábamos. Me reuní con ella en la oficina de Hayes, donde imprimió docenas de páginas de sus archivos personales. Lo que descubrimos no fue solo un simple robo. Fue un elaborado esquema de fraude de seguros que involucraba a múltiples empresas y proveedores ficticios. «Mira esto», dijo Clara, señalando una hoja de cálculo. Ha estado dirigiendo esta operación en 3 empresas diferentes durante los últimos 10 años, el trabajo de Cleveland, su puesto anterior en Milwaukee y ahora aquí. Los números eran asombrosos. Hayes había robado más de $1 millón en las 3 empresas utilizando el mismo método básico. Cada vez creaba manifiestos de envío falsos para mercancías dañadas, presentaba reclamaciones de seguros y luego vendía la mercancía supuestamente dañada a través de una red de empresas fantasma que había creado. Estos nombres de proveedores, dije estudiando la lista. Hallis Industries, Northgate, Supply, Bellmark, Distribution. Apuesto a que ninguna de estas empresas existe realmente. Clara abrió los registros de registro de empresas en el ordenador de Hayes. Tienes razón. Todas están registradas en la misma dirección, un apartado de correos en Detroit. Y mira quién firmó los documentos de constitución. Vicente Hayes había sido lo suficientemente estúpido como para usar su nombre real en algunos de los documentos. Se había vuelto demasiado confiado, descuidado. Las pruebas de sus crímenes estaban ahí mismo en su propio ordenador. Pero había algo más que me heló la sangre. En una carpeta etiquetada como «Problemas de personal», encontré archivos de otros 3 empleados que habían sido despedidos en los últimos 2 años. Todos habían sido acusados de robo. Todos habían estado en posiciones en las que podrían haber notado los envíos fraudulentos. Ha estado eliminando sistemáticamente a cualquiera que pudiera exponerlo, dije. Soy solo el último de una larga lista. Clara estaba leyendo los correos electrónicos de su padre. Dios mío, Javier, mira esto. Me mostró una cadena de correos electrónicos entre Hayes y alguien llamado Thomas Wright que parecía ser su contacto en la compañía de seguros. Los correos electrónicos dejaban claro que Wright estaba involucrado en el esquema, ayudando a Hayes a procesar reclamaciones fraudulentas a cambio de un porcentaje de los pagos. Esto es crimen organizado, dije. Tu padre no es solo un ladrón. Está dirigiendo una empresa criminal. Clara se sentó pesadamente en la silla de su padre, abrumada por la magnitud de lo que había descubierto. ¿Cómo no vi esto? ¿Cómo trabajé aquí durante 8 meses? Y no me di cuenta de lo que estaba haciendo. Porque es bueno en ello. Y porque confiabas en él. Seguí leyendo los archivos mientras Clara copiaba todo a una unidad flash. En el calendario de Hayes encontré algo que me hizo caer el estómago. Tenía programada una reunión para el lunes por la mañana con el ajustador de seguros de Trabant y el director financiero de la empresa. Está planeando algo grande, le dije a Clara. Mira esta reunión de aquí. Tiene un vuelo reservado a Miami para el martes. Va a huir, dijo Clara en voz baja. Sabe que me he estado haciendo preguntas y planea escaparse con todo lo que pueda robar antes de que nadie se dé cuenta. Teníamos hasta el lunes por la mañana para detenerlo. Después de eso, Vicente Hayes desaparecería con años de dinero robado, dejando a Trabant Corp y a sus empleados para lidiar con las consecuencias. Pero teníamos algo que Hayes no sabía: documentación completa de sus crímenes y acceso a sus archivos personales. El cazador estaba a punto de convertirse en cazado, vertirse en El domingo por la noche me senté en mi apartamento, con todas las pruebas esparcidas por mi mesa de la cocina. Clara se había ido a casa a hacer la maleta para su supuesta transferencia a Cleveland, manteniendo la pretensión de que estaba siguiendo el plan de su padre.
Habíamos acordado que necesitaba actuar con normalidad hasta que estuviéramos listos para movernos. La pregunta era cómo utilizar lo que habíamos descubierto. Ir a la policía era arriesgado. Hayes tenía contactos en toda la ciudad y no había garantía de que tomaran la palabra de un empleado despedido en lugar de la de un hombre de negocios respetado. Necesitábamos a alguien con autoridad que no pudiera ser influenciado por la red de Hayes. Llamé a mi primo Trevor, que trabajaba en la unidad de delitos financieros del FBI en Chicago. No había hablado con él en 2 años, pero la familia era familia. «Javier», dijo Trevor cuando respondió. «¿Qué pasa?» «Necesito asesoramiento sobre cómo denunciar un caso importante de fraude. Alguien que lleva años robando a empresas». Trevor se quedó en silencio un momento. «Esto no tiene que ver con tu situación, ¿verdad? No estás pensando en presentar acusaciones falsas contra alguien que te despidió». «No, esto es real. Tengo documentación de más de 1 millón de euros en robos y fraude de seguros». «Envíame lo que tengas. Si es legítimo, te pondré en contacto con las personas adecuadas». Pasé la siguiente hora escaneando documentos y enviándoselos a Trevor por correo electrónico. 1 hora después llamó. «Jesús Javier, esto es masivo. El fraude de seguros por sí solo es suficiente para cargos federales. ¿De dónde sacaste todo esto?» «De la hija del ladrón. Ella ha estado documentando todo. ¿Está dispuesta a cooperar con una investigación?» Miré la foto en mi teléfono. Clara en la cena de la semana pasada, riéndose de algo que había dicho. Ella ya había sacrificado su relación con su padre para hacer lo correcto. Ahora le estaba pidiendo que ayudara a enviarlo a prisión. «Sí», dije, «cooperará». Trevor me dio el nombre de un fiscal federal en Detroit especializado en delitos financieros. «Llama a Patricia Wong mañana por la mañana. Dile que te envío yo. Y Javier, ten cuidado. Si este tipo está tan conectado como dices, podría intentar eliminar las pruebas». Esa noche no pude dormir. Todo estaba en marcha ahora, pero seguía pensando en la reunión de Hayes el lunes por la mañana. ¿Y si sospechaba algo? ¿Y si planeaba destruir las pruebas en su ordenador? El lunes por la mañana llamé a la oficina de Patricia Wong y le expliqué la situación. Ella aceptó reunirse conmigo inmediatamente. Clara se unió a nosotros en el edificio federal trayendo la unidad flash con todos los archivos de Hayes. Wong era una mujer inteligente de unos 40 años que escuchó nuestra historia sin interrupciones. Cuando terminamos, estudió los documentos durante varios minutos. «Esto es suficiente para múltiples cargos federales», dijo finalmente. «Pero tenemos que actuar rápido. Si el señor Hayes sospecha que está bajo investigación, podría huir». «Tiene un vuelo reservado para mañana», dijo Clara. Wong cogió su teléfono. «Estoy solicitando una orden de registro. Entraremos en su oficina y en su casa simultáneamente. Necesito que ambos permanezcan disponibles en caso de que necesitemos información adicional». Al salir del edificio federal, Clara me agarró del brazo. «¿Estamos haciendo lo correcto?» La miré, esta valiente mujer que había arriesgado todo para exponer los crímenes de su padre. «Tu padre tomó sus decisiones. Ahora tiene que enfrentar las consecuencias». Para mañana Vicente Hayes estaría esposado. El hombre que pensó que podía destruir mi vida para proteger sus secretos estaba a punto de aprender que la verdad encuentra la manera de salir a la luz sin importar cuán profundo intentes enterrarla. El lunes por la tarde, agentes federales irrumpieron en Travant Corp, mientras Vicente Hayes estaba en su reunión con el ajustador de seguros. Lo vi desde el otro lado de la calle, cómo se lo llevaban esposado con el rostro pálido por la conmoción. El hombre que me despidió 3 días antes se enfrentaba ahora a 20 años de prisión federal. Clara estaba a mi lado con lágrimas corriendo por su rostro, mientras veía colapsar el mundo de su padre. El FBI había encontrado todo: las cuentas de proveedores falsas, la documentación del fraude de seguros, incluso las comunicaciones con Thomas Wright sobre su asociación criminal. «Está usted detenido por fraude electrónico, blanqueo de capitales y conspiración para cometer fraude de seguros», anunció el agente principal mientras lo pasaban frente a las cámaras de noticias que ya se habían reunido.
Hayes miraba frenéticamente a su alrededor, probablemente esperando ver a alguien que pudiera ayudarle. Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la calle y por un momento nos miramos. Vi reconocimiento en su rostro, la comprensión de que el hombre que intentó destruir me había orquestado su caída. La fiscal federal había actuado rápidamente una vez que vio nuestras pruebas. Las órdenes de registro para la oficina de Hayes, su casa y sus cuentas bancarias habían revelado un patrón de robo y fraude de una década. Las empresas fantasma, las reclamaciones de seguros falsas, la eliminación sistemática de empleados que pudieran descubrir sus crímenes. Todo estaba documentado. Thomas Wright, el ajustador de seguros corrupto, había sido arrestado al mismo tiempo. Enfrentado a cargos federales, había accedido inmediatamente a cooperar y testificar contra Hayes. El gerente regional, David Peterson, salió del edificio con aspecto aturdido. El mismo hombre que se había negado a escuchar mis quejas sobre Hayes se daba cuenta ahora de que había estado trabajando junto a un criminal durante años. Los abogados de Hayes intentarían minimizar los cargos, pero las pruebas eran abrumadoras. Entre los registros financieros que Clara había reunido y los archivos en su ordenador no había defensa. Había robado más de 1 millón de euros y destruido las carreras de empleados inocentes para cubrir sus huellas. Mientras el coche de policía se alejaba con Hayes en el asiento trasero, sentí un peso que se levantaba de mis hombros. El hombre que me llamó ladrón ahora se enfrentaba a las consecuencias de sus propios crímenes. 3 meses después volví al trabajo no en Trabant, sino en una empresa mejor donde mi reputación significaba algo. Patricia Wong se había asegurado de que la verdad sobre mi despido se hiciera pública, limpiando mi nombre y abriendo puertas que nunca había esperado. Vicente Hayes se declaró culpable de todos los cargos y recibió 15 años de prisión federal. El juez había sido particularmente duro, señalando el patrón de Hayes de destruir vidas inocentes para proteger su empresa criminal. Thomas Wright recibió 5 años por su cooperación. Travancorp me ofreció mi antiguo puesto de vuelta con un ascenso y un aumento considerable, pero lo rechacé. Había encontrado algo mejor en Drift Shade Limited, una empresa de logística que valoraba la integridad por encima de la política. Mi nueva jefa, Janet Foster, había llamado personalmente a Patricia Wong para verificar mi historia antes de contratarme. Clara y yo estábamos más fuertes que nunca. La ordeal había puesto a prueba nuestra relación, pero la habíamos superado juntos. Ella había aceptado un puesto en una organización sin ánimo de lucro, que investigaba fraudes corporativos, convirtiendo su dolorosa experiencia en una fuerza para el bien. Todavía hablábamos de su padre a veces. Lo visitó en la cárcel una vez, pero él estaba enfadado y amargado, culpando a todos menos a sí mismo por su situación. Clara finalmente se dio cuenta de que el hombre que había amado de niña se había ido reemplazado por alguien dispuesto a destruir la vida de su propia hija para proteger sus crímenes. Los otros empleados despedidos por Hayes estaban reconstruyendo lentamente sus carreras, sus nombres limpios por la investigación federal. David Patterson había sido degradado por su fracaso en investigar las señales de advertencia. Guardé un recorte de periódico sobre la sentencia de Hayes en mi cartera durante un tiempo, pero finalmente lo tiré. Algunas victorias no necesitan souvenirs. Vicente Hayes me había enseñado que el poder sin integridad es solo un castillo de naipes esperando a caer. A veces la caída tarda años, pero siempre llega eventualmente. Se había hecho justicia y yo había aprendido que defender lo que es correcto incluso cuando te cuesta todo es la única manera de vivir contigo mismo. El hombre que intentó destruirme finalmente se había destruido a sí mismo. Eso era suficiente consecuencia.